Muy buenos días. Qué bendición estar de nuevo con ustedes. Y ya vamos terminando el libro de Romanos, la carta a los Romanos, y luego tomaremos un libro del Antiguo Testamento. Pero siempre hemos recordado y dado gracias a Dios por su palabra. Recuerden que el libro de Romanos es una de las cartas más hermosas del Nuevo Testamento, por el hecho de que presenta en una forma tan clara la justicia de Dios. Y el texto clave de toda la carta es: el justo por la fe vivirá. Y aquí en el capítulo 15, el apóstol Pablo presenta a Dios con tres características o atributos especiales. Déjenme regresar un poquito, porque esto nos va a servir un poco también para lo que sigue. Ahí en Romanos 15, versículos 4 y 5, dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mire qué hermoso. El Dios de la consolación lo presenta el apóstol, y en estos días que hemos sido rodeados de tanta enfermedad y muerte, tantos hogares enlutados, qué hermoso ha sido poder presentarles a ese Dios de consolación, el único que puede llenar el vacío de un ser querido que ha partido, de un amigo, de un compañero. Diario tenemos un número de personas que se acostaron anoche y ya no amanecieron. A ellos el apóstol dice: el Dios de toda consolación. Y luego en el versículo 5, pero el Dios de la paciencia. Mire cómo Dios ha estado esperando a que el hombre reaccione, que el hombre responda. Allá en el libro de Amós, en el capítulo 4, Dios también habló al pueblo y le habló de diferentes maneras. Le mandó lluvia, le mandó sequía, le mandó enfermedad, le mandó langostas, hizo todo para que el hombre despertara y se diera cuenta de su necesidad. Sin embargo, dice: y no venisteis a mí. Y luego en el versículo 12 dice: por tanto, apresuraos y preparaos para el encuentro con tu Dios. Y querido amigo, en esta mañana queremos presentarle a este Dios, Dios de consolación para los corazones heridos, lastimados, llorosos, tristes, pero también un Dios de paciencia, un Dios que ha estado esperando una respuesta del hombre. Y muchos han respondido, pero muchos todavía no. Y en el versículo 13 dice: el Dios de esperanza. Tres cosas: Dios de paciencia, Dios de consolación y Dios de esperanza. Qué hermoso poder decirle a alguien: mira, la vida quizás se acabe, pero ¿qué pasa después? Muchos no tienen la respuesta. ¿Qué pasa si usted y yo fuéramos llamados a la presencia de Dios en este día? Yo le he hecho esa pregunta a varias personas y le digo: ¿a dónde iría si Dios le llamara en este momento? Muchos no saben. Pero nosotros que hemos conocido al Señor Jesucristo, nosotros sabemos que la muerte es ganancia y tenemos una esperanza preciosa que llena nuestros corazones, que consuela nuestros corazones y que nos muestra cómo Dios fue paciente con nosotros hasta que llegamos a su conocimiento. Bueno, continuamos ahora la porción de este día en el versículo 14. Dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros.
Tres cosas resaltan aquí en este versículo. En primer lugar, la bondad, para no hacerle daño al hermano. Está diciendo Pablo, ustedes se pueden amonestar unos a otros, pueden exhortarse unos a otros, pero tenemos que hacerlo con bondad, con amor. ¿Cuántas veces, por no exhortar a tiempo, hemos tenido experiencias tristes? ¿Cuántas veces, por quedar callados y no dar una palabra de exhortación a tiempo, experimentamos tristeza y dolor? Pero Pablo está exhortando y diciendo tres cosas son necesarias. Primero, la bondad, para no hacerle daño al hermano. Tenemos un dicho muy común, ¿verdad? Hacer leña del árbol caído. ¿Y cuántas veces, en lugar de ser una persona de consuelo, una persona de ayuda, hemos sido una persona que daña, que hiere más? Por eso dice Pablo, vosotros podéis amonestar los unos a otros, pero hacedlo con bondad, hacedlo con amor, hacedlo sabiendo que no estamos para hacerle daño al hermano, sino al contrario, para ayudarlo. En segundo lugar, dice, el conocimiento. O sea, tenemos que saber en qué necesita él ser corregido. Si sabemos que aquel hermano está fallando, si sabemos que él está haciendo algo que no agrada a Dios, hagámoslo. Nosotros corrijamos, exhortemos, pero con mucho conocimiento, sabiendo que no debemos de hacerle daño. Y segundo, con el conocimiento saber en qué necesita, qué es lo que necesita para ser corregido. Y en tercero es el tacto. ¿Cuántas veces por falta de tacto, en lugar de levantarlo, lo subimos más? El tacto es algo que tenemos que ejercitar. No solamente qué decir, cómo decirlo, sino cuándo decirlo. Y a eso se refiere el apóstol. Hermanos, dice, ustedes están llenos de bondad, llenos de conocimiento, de modo que podéis amonestaros los unos a los otros. Pero os recuerdo, dice en el versículo 15, ¿qué es lo que ahora tenéis que hacer? Y dice en el versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte por atrevimiento, para haceros recordar que por la gracia que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Si algo tengo en qué gloriarme, dice en el siguiente versículo, no es en lo que sé, no es en lo que soy, sino me glorío en el Señor Jesucristo. Y con esa autoridad, no autoridad mía, pero la autoridad de Él, es que yo puedo ayudar al hermano, aconsejar al hermano y tener tacto para hacerlo. Si en algo he de gloriarme, dice, me glorío en el Señor Jesucristo. Hermanos, toda la gloria tiene que ser para Él. Y cuando no lo hacemos así, fallamos. Hacedlo todo, dice el apóstol en otra porción, para la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado por el resultado de aquel consejo. Que Dios sea glorificado por el resultado de aquella amonestación, de aquella exhortación. Bueno, pero luego continúa, no solamente recordando, sino ahora dice que pongan por obra. Que es decir, que no solo se conformen con ser oidores, sino que sean hacedores. Hemos estado cubriendo los días miércoles una serie muy bonito que dice, no ser solamente oidores, sino hacedores. Y cada miércoles hemos ido enfrentando al cristiano que él debe ser hacedor de. Entonces, aquí dice Pablo también, ustedes conocen esto, saben lo que deben de hacer, háganlo. No se queden solamente con el conocimiento, porque no os haría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Hermanos,
Pablo tenía una gran carga por su pueblo. En Romanos 12 y otras porciones, él subraya, dice, y yo daría mi propia vida porque mi pueblo conociera al Señor. Pero él fue enviado a los gentiles. Él fue enviado a aquellos que no eran del pueblo de Dios. ¿Y con qué autoridad él hablaba? ¿Con qué amor él hablaba? ¿Con qué tacto él hablaba? Y aquellos gentiles venían al conocimiento de Cristo Jesús, a tal grado que allá en Hechos 15 también tuvieron que tener un concilio para ver si esto era correcto, que los gentiles estuvieran recibiendo el Evangelio y aceptando a Jesucristo y aún el Espíritu Santo. Pero hermanos, acuérdense, de tal manera amó Dios al mundo, y la palabra mundo incluye tanto el pueblo israelita como nosotros los gentiles. Y él explicó muy bonito en el capítulo 11 eso de la vid y los pámpanos y las ramas que se injertan y todo, para mostrarnos que nosotros no éramos parte de la vid, pero por el amor de Cristo fuimos injertados y ahora somos un solo pueblo. Ya no hablamos de judíos y gentiles, ahora hablamos de los hijos de Dios. Estos hijos de Dios o hijos de la fe están constituidos tanto de judíos como de gentiles. Y Pablo sentía esa carga de poder hablar de Cristo donde quiera que él iba. Pero noten un detalle en el versículo 20. Dice, de tal manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Pablo fue enviado a los gentiles. Él obedeció, a tal modo que llega y dice, ya puedo irme de esta región, porque ya todos conocen, ya todos han oído por lo menos. Se fijó ahí en el versículo 19. Dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¡Qué seguridad la de Pablo! Él fue enviado y había cumplido. Dios lo había equipado y él había usado todo el conocimiento de Cristo para alcanzar a aquellos que no le conocían. Y fue cuidadoso. No fue a donde ya habían ido otros. No fue a donde ya el camino estaba abierto. No fue donde todo era fácil. No. Él fue, dice, no para edificar sobre un fundamento ajeno, sino en el fundamento que era Cristo, que él llevaba a todas las regiones. La gloria de Dios, pues, tenía que ser esparcida. La gloria de Dios tenía que ser conocida, como hoy en día, hermano, usted y yo somos los portadores de esa gloria. Y si nosotros no hacemos la obra, el Señor lo demandará de nosotros, porque Él nos envió, no para edificar sobre lo que otros han edificado, sino sobre aquellos que quizá nunca han oído o no conocen de la palabra del Señor. Aproveche cada oportunidad, cada persona que viene a su lado, cada persona con la que usted se encuentre, cada persona que usted tiene oportunidad de platicar. Vaya diciendo, Señor, ayúdame para dejar una semilla sembrada. Quizá obsequiar un folleto evangelístico, quizá obsequiar un Nuevo Testamento. Sabe que hay personas que han recibido una Biblia, quizá no saben ni cómo leerla, ni por dónde empezar, pero tienen ya la solución en su mano. Estaba leyendo de un hermano aquí en México que su labor ha sido repartir Biblias. Y él va con las camionetas llenas de Biblias y las obsequia y les explica a la gente qué es este libro y para qué sirve, etc. Y miren, muchos han venido a conocer a Cristo, muchos que nunca antes habían oído, pero el hermano está yendo a donde no hay cimiento de otro, sino a donde él va a poner el cimiento, que es Cristo Jesús. Yo le invito, al seguir terminando ya este libro, esta carta,
nosotros copiemos la manera de trabajar del apóstol. Nosotros copiemos, no solamente gozosos como en el libro de Filipenses, sino también perseguidos, como él lo menciona en 2 Corintios capítulo 11, azotado, en naufragios, en la cárcel, blasfemado. ¿Cuántas cosas sufrió con tal de que los gentiles pudieran conocer? Y hermano, gracias a ello, el apóstol llegó hasta Filipos, y ahí la mujer Lidia, la primera cristiana europea que conoce a Cristo, de ahí nace una iglesia que se va a extender por toda Europa y después de Europa traerla a América. Los misioneros que vinieron a México principalmente venían de Inglaterra. Los misioneros que vinieron a México venían después de Estados Unidos. Pero venían porque tenían una carga. Venían porque veían a un México necesitado. Veámoslo nosotros en la misma forma. Y si hay lugares todavía en nuestro país que no han sido alcanzados, busquemos la manera de hacerlo. Busquemos qué equipo puede ir. Busquemos qué literatura puede llevarse. Busquemos cómo llevarles el mensaje para que la gloria sea para el Señor, no para nosotros, y que Él levante nuevas obras donde quiera que nosotros pasamos. Que Dios pues bendiga nuestra vida, nos ayude, como dije al principio, a conocer a este Dios de paciencia, a este Dios de consolación y a este Dios de esperanza. ¿Lo conoce? ¿Lo ha recibido? ¿Ha conocido usted lo que es caminar con Él y vivir con Él? Si no lo ha hecho, yo le invito. Clame a Él y Él oirá. Llámelo y Él abrirá la puerta para que usted conozca más y más de este Dios poderoso y de su gloria. Oremos. Padre, te doy gracias, porque nos has encomendado también una tarea como Pablo mismo la tenía y la sentía. Perdónanos si muchas veces, Señor, no hemos hecho nada, no hemos proclamado, no hemos testificado, cuando tú mismo nos llamaste testigos. Ayúdanos, y aquellos que todavía no te han conocido, que puedan conocerte, puedan recibirte, puedan disfrutar de tu gloria en sus vidas. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.